comienza nuestra sección Patrimonio. Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Pancho Gamero. Pancho, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos una semana más. Hoy seguimos hablando de la historia de Córdoba, si bien en tu última intervención pues transitamos por debajo de la superficie, por el subsuelo de la ciudad. Hoy vamos a emerger, ¿verdad? Y vamos a conocer pues la transformación brutal que sufrió la ciudad en diferentes órdenes con la llegada del ferrocarril. Sí, en otros programas hemos descrito la geografía urbana de Córdoba. Y estábamos por la zona de Ronda de los Tejares, por la zona de la Plaza de Toros. Entonces hay una ubicación y todo una red del tren, lo que es el plan Renfe. Nosotros tenemos dos plan Renfe, uno el moderno que hemos conocido en los 90 hasta hoy y el antiguo que fue la llegada del tren, ¿no? Entonces la llegada del tren la verdad que tiene una gran repercusión a todos los niveles en Córdoba, ¿no? Entonces si quieres vemos un poquito su influencia. Pues sería buen momento de conocer un poquito el contexto de esta sociedad cordobesa también encuadrada en el de la nación, en esa sociedad española, en lo político, en lo económico, en lo artístico, en lo propiamente social. Y bueno, recordemos que Córdoba, bueno, ya desde época romana ha sido punto de intersección entre diferentes puntos, entre diferentes destinos, ¿no? Sí, bueno, Córdoba tiene una posición estratégica. Digámosle que las principales vías de tránsito fueron las romanas, las calzadas romanas. La verdad que hicieron, creo que en todo el periodo romano, cerca de 100.000 kilómetros en calzada. O sea, imaginaros qué gran legado nos dejó este mundo romano, que muchas veces nos fijamos más en edificios como el Coliseo o los anfiteatros de Mérida o de Sevilla, etcétera, Cartagena, o sus acueductos, que en verdad son obras fantásticas, pero las calzadas romanas son las construcciones más grandes del mundo romano y que todavía han llegado a nuestros días, ¿no? Hay que decir que cuando llega el tren, en verdad, nos encontramos todavía el uso de estas calzadas, estos caminos antiguos, que en verdad no llega porque sí, el tren llega en un momento, unas circunstancias históricas concretas, ¿no? Estamos hablando que llega un poquito, ya ha empezado en mediados los 50 años, segunda etapa de medio siglo del siglo XVII, o sea, sobre 1857, aunque el proyecto viene de antes, ¿no? Entender la llegada del tren es entender un poco las circunstancias históricas, económicas, sociales, de la industria, de las crisis, de las guerras que había habido anteriormente en España, de la política que había en esos años. No olvidemos que tuvimos una impresión napoleónica, que dejó, la verdad, que dejó el país en ruina. Tuvimos también una gestión de Fernando VII antes de la invasión y después, porque tampoco, digamos, que fue muy afortunada. Hubo el trienio liberal de 1820 al 23, que tampoco aportó, la verdad. Introdujo de nuevo, digamos, de alguna manera, es que la burguesía, la burguesía que desde el siglo desde el siglo XVI, XVII estaba creciendo cada vez más en España, digámosle que cuando llegó el periodo liberal fue un poco de llegar a la hegemonía no solo ya económica, sino política, ¿no? También tenemos en los años 33, a la muerte de Fernando VII, tenemos la primera guerra carlista, que duró 6 años, imaginaros. Todo el siglo XIX como fue un siglo de revoluciones, de conflictos políticos, económicos, de guerras, tanto de invasiones como propias, civiles, ¿no? Entonces, claro, cuando llega sobre 1850 tenemos un país, pues la verdad es que con una burguesía que se había enriquecido, pero tampoco es que, digamos, que era una burguesía muy emprendedora. Políticamente había sido un país muy caótico. Habían pasado un montón de gobiernos y llegamos a una Córdoba. He traído esta imagen de gestión. Ahí se ve perfectamente que todavía no había llegado el tren, se ve la Plaza de Toros y está diáfano todo lo que es el extramuro de la ciudad. Prácticamente en esa época pues vivirían en Córdoba sobre unas 44.000 personas, 43.000, depende del censo que utilicemos, y extramuros fuera de las murallas, ¿no? Extramuros pues podría haber un 2 o un 3% de la población, o sea, un poquito por la Ollería, por el Campo de la Verdad, y por lo que después fue la zona de Zumbancón, muy poco, ¿no? O sea, la ciudad vivía dentro de las murallas y al llegar el tren, la oportunidad de llegar al tren, pues fue una oportunidad de ocupar un espacio.
Claro, el tren no llega, no sé, a la estación y lo que es la vía, pues tiene una cierta lógica, ¿no? Se entiende por qué llega en ese espacio concreto, ¿no? O sea, por un lado, si el tren hubiera llegado por el Campo de la Verdad, teníamos el problema del río Guadalquivir, ¿no? El evitar todo lo que es, tendría que haber hecho unos puentes y demás, ¿no? Aquí he traído otro plano, ya el de Casañal, de 1884, en el cual ya se ve, si antes era una zona diáfana por encima, donde está la Plaza de Toros, era la vieja, ¿no? Y todo lo que es la muralla, vemos que el espacio completamente está transformado en cuestión de 15 o 20 años. Vemos las zonas jardinadas, los jardines de la agricultura, el paseo, lo que es la Avenida América y Gran Capitán, que llegaría posterior, pues también transformaron la zona. Aunque si nos ponemos en verdad a observar lo que es el exterior de Córdoba, sufre modificación lo que es todo el entorno de lo que es la Huerta de la Reina, como se ve todas las líneas nuevas que se hicieron, ya sea para Belmez, ya sea para Sevilla, para Málaga, las que venía de Madrid, pero en verdad se mantuvo bastante como era originalmente la ciudad extramuros. Donde sufrió más fue el norte, la parte norte de la ciudad, porque claro, llegaban las vías por ahí. Claro, se crea una especie de barrera, ¿no? Sí, hacía una barrera hasta hace poco, pero nosotros lo entendemos como una barrera. En aquella época no era una barrera. Claro. Pensemos que había lo que se llamaba el Camino Real, que iba de Madrid a Sevilla, que era, digamos, la principal vía, principal arteria de comunicaciones, pero si nosotros queríamos ir a otra dentro de la provincia, a otras poblaciones, la verdad que los caminos estaban de pena, ni las diligencias podían ir. Si queríamos ir a otras provincias, la verdad que lo mejor era coger este Camino Real y después las desviaciones que había en otras provincias como la de Badajoz, o mismo para Huelva o para Cádiz, ¿no? Eran de verdad que eran unos caminos muy malos. El camino que había de Córdoba en aquella época para Málaga, pues tampoco estaba en muy buenas condiciones. Entonces, lo que nosotros ahora entendemos que era una barrera, para ello la llegada del tren, pues la verdad que fue toda una transformación en comunicaciones y en transporte, tanto para personas como para mercancías. He traído, por ejemplo, este mapa, este es de 1788, que donde se ve a la derecha ese pequeño núcleo urbano es Belmez, y a la izquierda apenas se ve, se llama el Cortijo de Peñarroya. O sea, esas dos poblaciones, si ahora nosotros observamos la población que hay en los pueblos, urbanísticamente lo que ha crecido, Peñarroya, Pueblo Nuevo, es muchísimo más grande que Belmez. Bueno, pues esto es precisamente la situación, esto es un ejemplo que he traído, de que antes de que llegara el tren, pues Peñarroya era un pueblo. No era ni un pueblo, era un cortijo, mientras que Belmez, pues sí, ya tenía su castillo, tenía sus casas alrededor, ¿de acuerdo, no? ¿Qué pasa? Llega el tren en los años 50, se hace una línea hacia Belmez, en la cuenca minera que hay del Guadiato, y se desarrolla urbanísticamente la industria en esa zona. O sea, cambiamos los entornos urbanos no solo de la ciudad, sino de otras poblaciones donde interesa poder acercar el tren. O sea, y la industria, como es todo lo que todavía nos queda, los restos de lo que fue la industria minera de Peñarroya, Pueblo Nuevo, pues se ve, ¿no? Cómo tuvo un desarrollo, aumentó mucho la población de esa zona y también las capacidades de desplazarse, tanto de personas y, como digo, sobre todo de mercancías, ¿no? Eso influyó en el entorno de la provincia y influyó en la propia ciudad. Claro, hay que entender también la mentalidad de la época al llegar a una máquina como era el tren. ¿Cuándo llegó el tren? Pues digamos que lo que es España y en concreto en Córdoba llegó bastante tarde en comparación con otros países del entorno, ¿no? En Inglaterra ya teníamos una primera línea, aunque fuera, digamos, de tipo minero, sobre 1804, de línea de transporte de personas o entre poblaciones, pues 1825. Nosotros estamos hablando en España, la primera línea fue la de Madrid, la de Barcelona-Mataró, que fue en 1848, o sea, veintitantos años tardó España en adentrarse en la aventura del tren, ¿de acuerdo? Después ya sí se fueron creando otra serie de líneas, como digo, Córdoba llegó sobre el final de los 50, pero también costó bastante desarrollar todas esas líneas, porque imaginémonos la ciudad de Córdoba. Córdoba era una ciudad que a nivel de la alcaldía del ayuntamiento estaba prácticamente siempre en ruina, no tenía recursos ni para mantener los medios más básicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira, aquí traigo una foto que se ve el esfuerzo que tuvo que hacer también el tren para adentrarse en Andalucía, ¿no? O sea, el tren como máquina tuvo que adaptarse a la orografía del país. Nosotros aquí en Andalucía tenemos lo que es el escalón de Sierra Morena hacia el Valle del Guadalquivir. Pues esta foto, no sé si se aprecia bien, se necesitaba una locomotora
en la parte de adelante y otra parte de atrás para subir determinadas pendientes. O sea, por ejemplo, era muy fácil venir de la península de Madrid, digamos, hacia Córdoba, porque lo que es la bajada para una locomotora de esa época, la potencia que podía mover entre 2.000 y 4.000 caballos, kilos, perdón, lo podía hacer bien, pero la subida no. Si nosotros, por ejemplo, queremos ir a Verme o queremos ir a zona de Pozo Blanco, la zona de la sierra, pues se necesitaban máquinas de mayor potencia, ¿no? O sea, que tuvo que haber un desarrollo de lo que es la ingeniería de estas máquinas, tuvo que haber también un desarrollo económico y financiero en el país y unas condiciones políticas adecuadas. Las condiciones políticas adecuadas, aquí llegó lo que fue el periodo liberal, sobre todo cuando se ganó la guerra carlista. Eso favoreció mucho lo que es la iniciativa privada, ¿no? Y permitió que llegara el tren a muchas capitales de provincia. Eso sí, fue un proceso muy lento. En este caso he traído una imagen donde se aprecia, esta imagen creo que es del año 1864-65, o sea, hace escasamente 6 o 7 años, ya llega en la zona norte de la ciudad, esto sería la zona de Huerta de la Reina, ¿de acuerdo? Ya empieza a condicionarse todo ese espacio, en este caso en lo que es la Renfe, ¿no? Lo que sería en el futuro la Renfe, que es una denominación moderna, ¿no? Como se aprecia ahí, no sé si se ve bien la imagen, son prácticamente carruajes, lo que se le pone una rueda y lo que se adapta sobre los raíles. O sea que la verdad que pasamos de tener una diligencia, adaptar la diligencia a las máquinas de vapor y ponerlas como los habitáculos de donde iban las personas y las mercancías. Aquí me gustaría dar unos datos comparativos para que veamos el salto. Por ejemplo, si uno se quería ir de Badajoz, mismo de Badajoz a Madrid o mismo de aquí de Córdoba donde estamos hablando, a Madrid, pues si cogía uno una diligencia, pues podía tardar 2 días perfectamente. Tenía que hacerse una noche y demás, ¿no? Cuando llegó el tren, pues sobre unas 12 horas. O sea, el cambio fue cualitativo a la hora de transportar las personas o transportar las mercancías, ¿no? Que siempre nosotros nos parece que lo vemos desde la idea de mover las personas, pero lo que sí ayudó y potenció mucho la economía tanto de Córdoba como de provincia y del resto de España fue la capacidad de movernos por vías que eran mucho más rápidas como las tradicionales. Como he dicho anteriormente, el tren, los caminos eran prácticamente inaccesibles cuando te ibas te apartabas de la línea principal Madrid-Sevilla, ¿de acuerdo? Entonces eso lo potenció bastante el tren. Y es que, como decimos, una transformación en todos los órdenes que, eso sí, obligó a la ciudad a hacer una apuesta importante en el contexto de la época. Ya hemos hablado de la incidencia de esa burguesía que, bueno, pues estaba detrás también de ese progreso, de esa necesidad de que la ciudad creciera. Y bueno, mucho ha llovido, Pancho, desde aquel primer tren procedente de Sevilla, de aquel momento, poquitos años después, en que ya Córdoba también se conectara con la capital malacitana, con Málaga, hasta esa estación, esa Córdoba Central actual, inaugurada en el año 94, y pasando por la entrada también del ferrocarril cordobés a formar parte de esa red nacional de ferrocarriles españoles, Renfe, con el final de la Guerra Civil. Sí, bueno, cuando llega aquí los primeros trenes llegan, digamos, por iniciativa de empresas privadas, ¿no? Y tenemos una primera estación que es la que ha llegado hasta nuestros días, pero también se plantean crear otras estaciones. Pero al final, pues la mayoría de las empresas privadas se ciñen con la que conocemos, la antigua, aunque sí se creó otra estación que es la de Cercadilla, que, como digo, son distintas compañías ferroviarias las que se asientan a la llegada de Córdoba. Al final, entran en modelos de trenes que se adaptan también a las circunstancias propias de la ciudad y del terreno. Tenemos, por ejemplo, aquí creo que se compraron sobre unas 18 locomotoras, ¿de acuerdo? La primera línea que llegó fue la de Sevilla-Córdoba, que inicialmente iba a ser Sevilla-Andújar, fue sobre unos 130 kilómetros, y fue la compañía que se llamaba así, Compañía Ferroviaria Córdoba-Sevilla, ¿de acuerdo? La burguesía que estamos hablando anteriormente, la verdad la burguesía no tenía aquí dinero suficiente para meterse en estos negocios, ¿no? Claro. Hubo que remitir a capital extranjero, inglés, francés. Si nosotros buscamos las empresas que financiaron estas líneas,
sería como la antigua, ahora tenemos Banesto, que ha desaparecido, que se ha funcionado, ya forma parte del Santander, sí. Pues Banesto en sus orígenes, que la empresa de crédito fue la que financió, pero era de origen francés, la que financió la traída de aquí del tren. Posteriormente pues fue evolucionando, se trajeron nuevas máquinas y se creó, bueno, como has dicho, la Renfe, como bien has dicho, que ya se nacionalizó y se recuperaron muchas de estas empresas, ¿de acuerdo?, que tenían titularidad privada. Hay que decir que pasado este primer periodo de llegada del tren aquí, hubo una gran crisis en las compañías ferroviarias. Esa crisis iba acompañada también de una crisis general que hubo en España, tanto económica como después se trasladó política, un poco a lo que ahora vivimos en estos días. Hay una crisis económica que está creando unos problemas políticos. En aquella época tenemos que remitirnos a 1868, con la Revolución La Gloriosa. Años previos ha habido bastantes problemas, lo que es la agricultura, que empobreció bastante la economía. Hubo una serie de cambios políticos que nos llevó, como digo, a la crisis, a la República en los años 70, y después volvería otra vez la democracia, ¿no? La democracia, volvería otra vez lo que es el reinado con los Borbones, con Alfonso XII, ¿de acuerdo? O sea que hay una serie de cambios económicos, una serie de cambios políticos que originan una crisis en la misma compañía ferroviaria y que se limita el número de compañías que son las que toman el predominio a nivel privado en España. Posteriormente sería ya la Renfe a nivel nacional la que captaría estas líneas, la que compraría su vehículo y la adaptaría para establecer. Bueno, aquí he buscado una serie de fotos porque en el imaginario que uno puede tener de los trenes que circulaban por aquella época por Córdoba, digo, bueno, nosotros tenemos las imágenes clásicas, por lo menos en mente, de estas primeras máquinas primitivas, ¿no?, que circulaban, que se inventaron, ¿no? Pero en verdad en Córdoba ya llegaron máquinas mucho más potentes, ¿no? Como esta que estamos aquí poniendo, ¿no? Esta máquina, pues en concreto creo que es de tipo mixta, sobre todo creo que es de carga de mercancías más que de viajeros. Eso se ve por los ejes que tiene y por el tipo de rueda, ¿no? Y esto me parece que es no se ve bien la foto, me parece que una 2.0, una 120 me parece, porque tiene un primer eje de ruedas que es direccional, tiene dos ruedas principales grandes que medirán unos 50, que es de tracción, y tiene, no sé, creo que no tiene ninguna de remolque, ¿no? Pues este tipo de máquina era adaptada pues para llevar mercancía o en último caso para mover otra locomotora, ¿no? Después se compró otra serie de máquinas que era para viajeros, ¿no? Curiosamente, ese nuevo desafío que se proponía la ciudad de Córdoba, porque si bien por un lado pues a su alrededor crecía, florecía esa vida industrial, económica, por otro, como decimos, el ciudadano y la propia ciudad se tenía que adaptar a un trazado, una fisonomía diferente. A ello hemos de añadir cómo con el progreso también se han ido destapando vestigios de la Córdoba de ayer, ¿no? Sería también un tema muy interesante, Pancho, pues anejo a este que estamos tratando hoy, cómo esos restos arqueológicos y esa Córdoba del pasado ha sido pues no siempre ni mucho menos bien tratada ni respetada en este avance, por ejemplo, concretamente si nos centramos en la llegada de la estación ferroviaria, ¿no? Sí, bueno, por un lado, al llegar el tren, al llegar al Córdoba, tiene dos puntos para entendernos de llegada, uno de pasajeros y otro de mercancía. De pasajeros sería la zona donde estaban los jardines de la agricultura, se ve que está todavía la antigua estación. Ahí era un sitio privilegiado primero porque permitía que el viajero bajara en los jardines, que se había hecho un gran esfuerzo del ayuntamiento para adecentar toda esa zona, una zona más bien burguesa, ¿no? Por eso también influyó la burguesía, la gente con dinero, para que la estación tuviera su bajada en esa zona de la ciudad, ¿no? Y encima con el esfuerzo que se había hecho económico de ajardinar a finales del siglo XVIII y principios del XIX, ajardinar esa zona, era una buena presentación de la ciudad, ¿no? Había por contra otra zona que era la de mercancía, que sería donde estaba el matadero. Ahí pues habitualmente pues se había utilizado para la entrada de ganado y también de ferias, ¿no? Eso ya, por un lado, provocó, por ejemplo, que se plantearan que la Puerta de Gallego, pues como era una puerta estrecha, se planteó que se abriera otro acceso lateral, ¿de acuerdo? No se llegó a hacer, porque sabemos que simplemente se derribó la muralla, sí.
la puerta, pero sí provocó que se destruyera la muralla que daba, el lienzo que daba a la altura de lo que es hoy el Corte Inglés, la antigua Plaza de Toros. Entonces, de alguna manera ahí ya el patrimonio, lo que a nivel de la muralla, se destrozó y lo perdimos. Claro, perdimos también, o descubrimos, por ejemplo, cuando llegó ya en tiempos mucho más modernos, 100 años después, cuando llegó el AVE aquí, todo el Palacio de Maximiliano, creo que se llama, esa zona que pero con las prisas se destapó, se descubrió ese palacio, pero al mismo tiempo se tuvo que adaptar el paso del tren ahí, y hoy en día, por desgracia, pues vemos esa ruina, hecha una ruina. O sea, permitió el trazado del tren, ha permitido descubrir nuevas zonas que estaban en la zona que se llamaba los arrabales de la ciudad, extramuros, pero al mismo tiempo lo que es la modernidad ha tomado la decisión, los cordobeses, de arrasarlo, ¿no? Entonces, si por un lado ha traído a Puerta Gallego o al mismo Boulevard, como he dicho, en San Nicolás, para ir a la estación de tren. O sea, imaginemos de qué manera la llegada del tren condicionó toda la estructura espacial de la zona noroeste de Córdoba. Hablabas de Maximiano y, bueno, paradójicamente está más presente esta figura de nuestra historia en esos establecimientos que, pues, en la actualidad ocupan y dan servicio en la estación de autobuses, ¿no? Esto nos habla un poquito de qué manera a veces a tropezones, ¿no?, convive el presente con el pasado, ¿no? Sí, cuando se hizo la estación en los 90, ahí se dio, pues, precisamente con el agua Fábrica Catedral, una traída de agua bastante importante que de periodo romano, y gracias a la construcción enfrente de lo que es la estación de autobuses, pues vimos ese ramal y esas desviaciones que tenía tanto por la zona norte de la ciudad como la zona ya más de poniente, entrando un poco transversal o en diagonal, mejor dicho, hacia la ciudad, ¿no? O sea, claro, el tren ha tenido repercusión para nuestro patrimonio, digámosle, de obra civil, pero también para nuestro, como el tema que a mí me apasiona, como a nuestro patrimonio hidráulico o hídrico, ¿no? Porque por ahí venía mucha agua, digámosle, corrientes de agua, tanto naturales como conducciones de ese antiguo, venían entrando en la ciudad por la zona norte. Entonces, claro, la llegada del tren, sobre todo en tiempos modernos, el AVE sabemos que se ha tenido que la estación se ha soterrado y ahora se ha hecho todo lo que es el vial norte, ¿de acuerdo? Todo un paseo diáfano que en su día se decía que iba a ser un pulmón verde y que iba a estar más verde, lleno de vegetación. La verdad que yo lo veo una plaza grande de hormigón, pero bueno, el tren ha quedado por debajo, ¿de acuerdo? Pero claro, ese ha sido un tajo que se le ha hecho a la ciudad y se ha cortado todo el subsuelo de Córdoba. Claro, yo eso a nivel de aguas pues lo veo problemático, porque había un movimiento de norte a sur y ahora pues ha quedado, por la llegada del AVE, ha quedado cortado. Entonces ha habido que derivar todas esas aguas pues a otros pozos de registro, ¿no? Claro, ¿qué efectos puede tener eso? Yo alguna vez lo he comentado con alguien. Si tú quitas el agua por debajo del subsuelo de una ciudad, de alguna manera la ciudad, en algunos puntos, de forma puntual, puede perder su sustentación, algunos edificios, ¿no? Yo sé que el edificio de la Diputación, en su sótano, donde están unas ruinas y demás también antiguas, pues eso ha tenido cierto movimiento. Yo no sé si eso está asociado al propio peso y antigüedad del edificio, de lo que da el convento de la Merced, o es que el tajo que se le ha hecho, el corte que se le ha hecho, el movimiento transversal de las aguas, por la obra civil de soterrar las líneas y que pasara por ahí el AVE y que da diáfano, como digo, la parte de arriba. No sé si se ha provocado de que, de alguna manera, ese agua que enriquecía y llenaba los poros que por el subsuelo de la tierra, que estaba formado por aire y agua, ahora simplemente tiene aire y ha perdido ese elemento sólido que en un momento dado es el agua, ¿no? Entonces, ¿qué repercusiones tiene por la llegada del tren y esa obra civil? Por la verdad, grandes, como digo, patrimoniales, porque hemos tenido que sacrificar parte de nuestro patrimonio y por otro de la propia geología del subsuelo de Córdoba. Pues no sé, eso los expertos dirán hasta qué nivel ha influido, ¿no?
En cualquier caso, pues necesaria esa visita a nuestro pasado, esa suerte de despejamiento con la Córdoba que fue. Tú mismo pues nos aportabas esa bibliografía que habías empleado para preparar este asunto. Podemos recomendar títulos como esa Córdoba en el siglo XIX, modernización de una trama histórica, de Cristina Martín López, que entre otras obras firmadas por autores como David Lentisco o Miguel Artola nos hablan no solo de la trayectoria, el crecimiento, la evolución del tren a nivel estatal, sino también dedican ese espacio a cómo pues, cambió, modificó para siempre la fisonomía de Córdoba, también su sociedad y su posicionamiento en el mundo, podríamos decir. Un tema fascinante, Pancho, del que desde luego podríamos seguir hablando en muchísimas otras ocasiones, y en cualquier caso pues te agradezco mucho que hayas podido pues introducirlo e ilustrarlo tan maravillosamente bien como siempre haces. Bueno, se hace lo que se puede. La verdad que las obras que has recomendado de referencia son muy buenas, ¿eh? Leer a María Cristina es un encanto, que era su marido Francisco Verdugo, lo aconsejo también. Sí. Y Artola, ¿qué quiere que diga? También un maestro para describir la historia de España, vamos, hay que leerlo, hay que tenerlo de cabecera. Pues nos quedamos con ese apunte. También podemos acudir a autores como José Luis Comellas, Hamilton Ellis o Franco Tanell si nos interesa conocer un poquito más de cerca esta evolución de toda una sociedad en torno a la llegada del ferrocarril, a ese nuevo modo de desplazarnos y, como decimos, no solo los pasajeros sino también las mercancías y todo lo que ello supone en la propia ciudad y en su interacción en esa red, en ese circuito, en este caso a nivel nacional, no solo local. Nosotros, Pancho, nos vamos a tener que ir ya, pero una vez más pues te agradecemos mucho tu visita hoy aquí y te esperamos en breve. Cuando queráis. Muchísimas gracias.